Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia, pero antes de leer su palabra vamos a orar. Los invito a orar. Padre Dios, te damos gracias una vez más, porque una vez más tu palabra va a ser abierta y va a ser expuesta. Y prepara, Señor, nuestros corazones para que tu palabra penetre todo lo que vos nos querés enseñar, lo que nos querés revelar. Bendecí tu palabra, Señor, y gracias porque tenemos tu palabra en todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros somos gente de esperanza. Tenemos que andar por esta vida dejando esperanza. Con quien hablemos, con quien trabajemos, con la persona que Dios nos ponga adelante, ¿no es cierto? Por más que la vida nos traiga cosas difíciles a nosotros y a las personas con quien hablemos, que también por ahí estén pasando por situaciones difíciles, igual tenemos que transmitirles, ¿no? Esperanza. Tenemos que creer y decir que todo va a salir bien, que todo al final va a terminar bien, de que la esperanza que tenemos los hijos de Dios también la puede tener cualquier persona, ¿no es cierto? Hermanos, la esperanza nuestra está en Jesús, y de eso les tenemos que hablar a cualquier persona que muchas veces, ¿no? Hablando con ellos nos cuentan sus problemas, ¿no? Y nuestra esperanza es que, digamos, el fin, digamos, de la película de nuestra vida va a terminar bien. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué creemos esto, no? ¿Por qué tenemos que creer esto? Porque, hermanos, el Evangelio de Jesús es poder de Dios para transformar vidas. Y el Señor está transformando nuestras vidas de a poco, ¿no? Uno más rápido, otro un poco más lento, pero el Señor va haciendo su obra en nuestras vidas. Nos va transformando para que digamos la película de nuestras vidas termine bien, con un final feliz. Una vez que Jesús se manifestó en nuestras vidas, nos va transformando nos va transformando en muchas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra manera de pensar, ¿no? Y su palabra nos ayuda y también nos habla, nos dice que vivamos, su palabra nos dice que vivamos renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo, que los deseos de este mundo, hermano, nos perjudica en esta transformación, ¿no? En este cambio que el Señor va haciendo, ¿no? Que nos dice también que vivamos justa y piadosamente, que vivamos aguardando nuestra esperanza bienaventurada, o otras versiones dice nuestra esperanza bendita. Y bueno, con respecto a esto, a la esperanza que todos los cristianos tenemos que tener y transmitir, veamos lo que el apóstol Pablo nos dice. Les invito a ver en Tito, a abrir sus Biblias en Tito 2, del 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15, y ahí vamos a ver, ¿no? Con respecto a esto, ¿no?
a esta esperanza, ¿no? Que tenemos que vivir piadosamente, justa y piadosamente, aguardando nuestra esperanza bienaventurada, dice. Entonces, Tito 2, 11 al 15, dice, leemos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, bueno, hasta ahí nomás. Bastante claro, ¿no? Bastante claro, aunque bueno, podemos ver que es verdad, en el 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para todos, para toda la raza humana. Y está claro que por medio de Jesucristo la gracia de Dios se ha manifestado, ¿no es cierto? Pero concentrémonos en el verso 13, un poquito antes, en donde dice vivamos, un poquito antes del 13. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice que los hijos de Dios tenemos que estar aguardando, dice. Tenemos que estar aguardando la esperanza, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada. Y con respecto a eso, ¿no? Nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? Hoy, ¿estamos aguardando nuestra esperanza bienaventurada? Otra pregunta puede ser, ¿cuál es nuestra esperanza bienaventurada, ¿no? ¿O a qué se refiere Pablo digamos, con esta orden, ¿no? Con esta orden podemos decir, ¿no? De aguardar nuestra esperanza bienaventurada. Dijimos que nuestra esperanza está en Jesús, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se materializa, digamos, ¿no? Digamos así, ¿cómo se materializa? Porque dice, volvamos a leer el 13. Volvamos a leer el 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá, hermanos, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo se refiere a la venida de Jesús. Jesús, como todos sabemos, ¿no? Prometió que va a volver. Cuando se fue y ascendió a los cielos, Él prometió que va a volver, ¿no es cierto? Y vamos a leerlo. Vamos a leer un versículo en San Juan 14:3. Si me acompañan, San Juan 14:3 con respecto a esto, ¿no? Leemos, San Juan 14:3 dice, y habla Jesucristo, por supuesto, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Amén. Qué promesa, hermanos. Dice que, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y sí, si nosotros decimos que Cristo, que Jesús vive en nosotros, que un día lo aceptamos y le dimos nuestro corazón y nos rendimos a Él y decimos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, está bien que Él nos diga que Él os tomaré a mí mismo, dice, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Él va a volver, hermanos. Jesucristo lo prometió y va a volver. Va a volver para llevar a su iglesia, hermanos, ¿eh? Pero ¿por qué, no? ¿Por qué Él se va a llevar a su iglesia? ¿Por qué Él va a sacar a su iglesia de la tierra, no? Otra pregunta puede ser, ¿la era de la iglesia tiene fin? O sea, ¿se va a terminar la iglesia en la tierra un día? Y sí, hermanos, sí. La era de iglesia tiene fin. Un día la iglesia no va a estar más en la tierra, ¿no? Y podemos ver acompáñenme en Mateo 24:14. Mateo dijimos 24:14. ¿Lo tienen? Leemos. Mateo 24:14. Dice, y será, perdón, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que entonces vendrá el fin. Y muchas veces, ¿no?, en la Biblia se nombra al fin. Y muchas veces lo asociamos con el fin del mundo. Pero no siempre es el fin del mundo, ¿no? En este caso dice que vendrá el fin, después vamos a leer un cachito más adelante, y es el fin de la era de la iglesia. Es cuando, digamos, acá se presenta Jesucristo en los cielos y se lleva a la iglesia. Porque dice en el 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, no queremos profundizar mucho en eso, ¿no? Pero cuando pase ese acontecimiento de que allá en Israel se va a ver, se va a construir ese templo de nuevo, por tercera vez, el templo de Israel, y cuando entre el anticristo que dice la Biblia, es un hombre como cualquiera de nosotros, y se meta adentro, digamos, del templo y se proclame como Dios y exija que le adoremos a Él. Esa es, digamos, la señal, se puede decir, de que va a ser el fin de la era de la iglesia, porque ahí es como que va a empezar la ira de Dios. Ahí es la ira de Dios que va a empezar cuando pase ese acontecimiento, ¿no es cierto? Pero léanlo en ustedes también, investiguen ustedes, ¿no? Antes, hermanos, antes que se desate la ira de Dios, lo que leímos recién, Jesús va a levantar a su iglesia de la tierra. Y por ahí no lo sabemos, ¿no es cierto? No lo sabemos. Por ahí le toca
le toca vivir este acontecimiento a esta generación, la que hoy mismo está en el mundo, ¿no? No lo sabemos. Pero, ¿por qué, no? ¿Por qué esto, hermanos, no? Y ¿por qué digamos que el Señor Jesús se va a sacar a su iglesia, a todos los que somos iglesia? Él dice que nos va a levantar, nos va a sacar. Y lo explica Pablo. Los invito en Primera de Tesalonicenses 5:9. En Primera de Tesalonicenses 5:9 leemos, dice, la pregunta era ¿por qué Jesús se va a llevar a su iglesia, ¿no? Y dijimos que, bueno, antes que se desate la ira de Dios, Jesús va a sacar a la iglesia. Está medio contestado, ¿no? Pero vamos a un versículo. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el 10 también está bueno, hermanos. El 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como lo hacéis. Gracias a Dios, ¿no? Acá dice en el 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. O sea, los que podemos entender de los que velamos somos los que estamos vivos, y los que duermen son los que murieron con Cristo, ¿no? Allá creo que sí, allá en Israel, los judíos dicen dormir a los que están muertos porque ellos tienen la esperanza de que se van a levantar, que el Señor los va a levantar. Es como acá nosotros cuando nos vamos a dormir, a la noche o a la tarde, una siesta, estamos durmiendo pero después nos levantamos. Y bueno, el Señor nos va a levantar a todos los muertos en Cristo, ¿no? Por eso dice, ya sea que velemos o que durmamos. Y hermanos, esa es nuestra esperanza bienaventurada, ¿no? Jesús va a volver y nos reuniremos con Él en las nubes y recibiremos al Señor en el aire, pero vamos a leerlo. Ahí cerquita, en Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y la palabra también nos dice que nos alentemos, ¿no? Que nos alentemos con esto, porque son buenas noticias, hermanos. Miren lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hoy, hermanos, nos estamos alentando. Dios nos está alentando, Dios nos alienta con esta palabra, ¿no? Pero acá vieron que dice, para entender un poquito, volvemos al 17,
Luego nosotros, dice, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos son los que durmieron, los que murieron en Cristo, porque después búsquenlo, dice la palabra de que primeramente van a ser resucitados los muertos en Cristo. Y después, como dice acá, nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Amén, ¿no es cierto? Hermanos, acá Pablo nos habla del arrebato, también conocido como el rapto, ¿no? Aunque rapto, la palabra rapto no figure, no esté, pero se entiende, ¿no? Hermano, nuestra esperanza bienaventurada, digamos, es el arrebato para los cristianos que estén vivos en ese momento, ¿no? Y para los muertos en Cristo es la resurrección. Para los muertos en Cristo, en esos momentos, es la resurrección. Esa es la esperanza bienaventurada, ¿no? Y aunque hay confusión, digamos, con este tema, ¿no? Con el arrebato porque muchos confunden el arrebato y con la segunda venida de Cristo, de Jesús. Pero son dos temas distintos, hermanos. Después investiguen ustedes también. Pero el primer acontecimiento va a ser el arrebato, o sea que el Señor Jesús va a llegar hasta las nubes, dice. No va a tocar tierra, sino que Él nos va a esperar en las nubes y nosotros vamos a ir a reunirnos con Él. Y en la segunda venida, ahí sí, el Señor Jesús va a venir y va a tocar tierra, ¿no? Ahí es cuando Él va a venir. En la segunda venida, Jesús va a venir, digamos, al final de la ira de Dios. El arrebato va a ser al principio de la ira de Dios, como leímos, ¿no? Cuando esa abominación desoladora, ese anticristo entra al templo allá en Jerusalén, que ahí va a empezar la ira de Dios. Entonces el Señor Jesús se va a llevar a la iglesia porque Dios va a derramar su ira. Después léanlo, búsquenlo. Eso va a ser a la mitad de la semana 70 de Daniel. O sea, van a ser 3 años y medio entre el arrebato y la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús, que es al final de la ira de Dios, viene para vencer al anticristo y rescatar y salvar a su pueblo escogido, a Israel. ¿Y saben qué? Los resucitados y los arrebatados van a venir o vendremos con Él. Y lo dice la palabra, ¿no? Miren lo que dice Mateo 25:31. Vamos a Mateo 25:31. Dice, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando, ahí nos nombra, ¿no? A todos los santos, dice. Todos los santos ángeles con Él. Cuando Jesús venga, cuando venga de vuelta a la tierra, allá a Jerusalén a reinar. Pero también vamos a ver otra cita en Primera de Tesalonicenses,
en Primera de Tesalonicenses 3:13. Si ya lo tienen, Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, siempre hablando de este tema, ¿no? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí nos nombra de vuelta. Nosotros, hermanos, somos sus santos. Y la palabra también dice que vamos a ser como los ángeles. Así que miren lo que nos espera, ¿no? Y hermanos, muchos pueden decir que ya pasó más de 2000 años de que Jesús se fue a los cielos, ¿no? Y no volvió. Y es verdad, ya estamos casi en el 2022. Pero Jesús dijo en Apocalipsis, si me acompañan, Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20, el último libro de la Biblia, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Acá Juan, ¿no? El apóstol Juan, que Jesucristo le reveló el libro del Apocalipsis, dice: amén, sí, ven, Señor Jesús, deseando de que venga el Señor, ¿no? Bueno, ciertamente vengo en breve, dice. Y todos tendríamos que desear, ¿no? De que el Señor Jesús venga, ¿no? Que venga a reinar ya, ¿no? Esa es nuestra esperanza bendita, digamos, nuestra esperanza bienaventurada, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Muchos pueden decir o creer que el Señor Jesús se retarda, pero hay muchos que digamos que ignoran lo que el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:8. Si me acompañan en 2 de Pedro 3:8, leemos, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Y puede ser, ¿no? Que digamos que para el Señor puede ser, porque como nos dice acá, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y ya hace 2000, va a ser 2022 años, ¿no? De la era cristiana, digamos. Puede ser que para el Señor, digamos, hace 2 días y un poquito que se fue. Estamos, como le decía, estamos casi en el 2022 y es como que para el Señor, digamos, empezó hace poquito que empezó el tercer día que se fue. Porque si estamos en el 2022 y ya pasó el año 1000, que sería un día, el año 2000, que sería 2 días, y estamos en el 2022, estamos como empezando el tercer día. O sea, es para pensarlo, ¿no? Porque dice, vengo en breve. Y bueno, para nosotros ya hace 2022 años, pero para el Señor dice, la palabra dice que 1000 años es como un día. Así que bueno, no lo sabemos. Así que es para pensarlo, hermanos, ¿no? Pablo nos dice que tenemos que vivir aguardando la esperanza bienaventurada. Y nos dice que de qué manera, ¿no? De qué manera tenemos que aguardar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos sobria,
justa y piadosamente. Tenemos que vivir así, hermanos, ¿no? De esta manera. Y esperando, ¿no? Y esperando que desde los cielos Jesús nos libre, si nos toca a nosotros, que nos libre de la ira venidera. Que Jesús nos libre de la ira venidera. Si nosotros estaremos vivos, si estaremos vivos para ese día, ¿no? Por eso si estaremos vivos para ese día, este versículo que viene es para nosotros, ¿no? Los invito a ir a Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Pero leamos 3 renglones antes, donde dice y cómo os convertisteis. Ahí, arranquemos ahí. Dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Qué promesa, ¿no, hermanos? Esa es nuestra esperanza, hermanos, ¿eh? Como venimos diciendo, ya sea que nos toque vivir ese día o por ahí morimos antes con Cristo en nuestro corazón. Esa es nuestra esperanza, hermanos, ¿eh? Hermanos, la palabra dice que nadie sabe del día y la hora. Por eso tenemos que estar aguardando, ¿no? Dice, ¿no? Tenemos que estar aguardando ese día, viviendo como a Dios le agrada, santificándonos cada vez más, luchando contra el pecado, con un corazón limpio y sincero, haciendo la voluntad de Dios, para que si tenemos que vivir ese día, el día del Hijo de Dios, ese día nos encuentre alineado con Dios, que estemos dignos, digamos, ante Él, ¿no? De ser encontrados buenos hijos de Dios, ¿no? Y las personas que ignoran todo esto, que no saben casi nada de Dios, ¿no? Que nunca entraron a una iglesia, tenemos que hablarles de nuestra esperanza bienaventurada. Es nuestra obligación, sabiendo esto, es nuestra obligación contarles, hermanos, ¿eh? Tenemos que ayudarles para que no se queden, si les toca vivir ese día, ¿no es cierto?, el día del Hijo de Dios, tenemos que ayudarles para que no se queden cuando cuando se derrame la ira de Dios, ¿no? Tenemos que ayudarlos, porque la ira de Dios, ya dijimos, un día se va a desatar. Y hermanos, ¿cuántos familiares todavía tenemos, ¿no?, que hablarles de nuestra esperanza, ¿no? Pensemos que también alrededor nuestro hay muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que bueno, ya necesitan a Cristo los jóvenes, ¿no? Cuando ya empieza a entrar el pecado, ¿no? A los 12, 13, 14 años, y ya necesitan a Cristo, ya necesitan ser salvos. ¿Cuántos jóvenes tenemos que hablarles de esto, ¿no es cierto? Y vieron que los jóvenes viven, digamos, ellos piensan que todo está normal y que todo va a seguir así en la vida, ¿no? Pero el Señor ya nos dijo que los tiempos cada vez se van a poner más peligrosos, ¿no? Nos dijo el Señor que tenemos que usar la espada del Espíritu, ¿se acuerdan? La palabra, su palabra, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que
que investigar y todo lo que el Señor nos quiere decir para estar preparados. Pero ¿saben qué? Así como los jóvenes piensan ahora, ¿no? Que por ahí no piensan en las cosas que pueden venir, en las cosas de Dios, ¿no? Pero cuando Dios mandó el diluvio, la gente de esa época, hermanos, vivía como muchos viven hoy en día, ¿no? Sin pensar en estas cosas, sin pensar en agradar a Dios, sin pensar en las cosas de Dios. Pero vamos a verlo, veámoslo en lo que dice Mateo 24, 36 al 39. En Mateo 24, 36 al 39. Y dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué cosa, ¿no? Está comparando cómo va a ser cuando venga el Señor Jesús en las nubes a llevarse a su iglesia, ¿no? Que la gente va a estar viviendo normalmente como en la época de Noé, que no se dio cuenta, ¿no? Que veían que Noé hacía el arca, pero no le hacían caso. Y ahí se salvaron 8 personas, Noé y toda su familia. Y bueno, nos está haciendo la comparación que así va a ser el día del Hijo del Hombre cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, ¿no? Que muchos, digamos, no van a entender. Pero sigamos leyendo 40, 41 y 42. Dice el 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Tenemos que estar velando, hermanos, con nuestra esperanza bendita, nuestra esperanza bienaventurada. Acá podemos entender de alguna manera, ¿no? Podemos entender de que, como decía, que uno será tomado y el otro será dejado, de 2 personas, uno será tomado y otro será dejado, está hablando del arrebato. Si hacemos un número, el 50% va a ser llevado al cielo y el otro 50% será dejado para ira. Podemos entender así, ¿no es cierto? Así que es para pensarlo, es para estar aguardando ese momento, hermanos, ya sea que vivamos o que durmamos, ¿no? Pero hermano, nuestra esperanza bienaventurada es que seremos levantados al cielo si estamos vivos en ese día del Señor Jesús, y si morimos antes, en ese día del Señor Jesús, Él nos resucitará para estar por siempre con Él. Sea de una o de otra manera, nuestra esperanza bienaventurada, hermanos, es Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Vivamos velando y confiando en su palabra, hermanos. Estudiemos más y más su palabra y contagiemos nuestra esperanza a muchos, hermanos. Y hermanos, prediquemos el Evangelio.
Porque el Evangelio, hermano, no son solo buenos consejos, sino son buenas noticias, y aún más, es más que eso, ¿no? Es el poder de Dios para salvación. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.